rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Bueno, me imagino que todos ustedes, los que están participando en este encuentro, en esta escuela que dirige el padre Ferreiros, tienen algún objetivo especial. Me imagino que vienen para dar después todo lo que puedan reflexionar acá, entregarlo a sus grupos, para que la renovación carismática en las distintas ciudades crezca y se fortifique, y ahí son ustedes los responsables. De manera que si llegan, como han venido también otras veces, pero al regresar a su tierra o aquí a Bogotá, se quedan callados y guardan para ustedes ese secreto y lo van meditando y lo van disfrutando, pues realmente no significa nada para la renovación. Pero si ustedes se fortifican y fortalecen a sus grupos, a lo mejor podemos seguir construyendo con mucho entusiasmo la renovación en el Espíritu Santo. Nos dijo en alguna ocasión el Papa Juan Pablo II que el carisma especial, él le hablaba a la renovación carismática y a los grupos de oración, que el carisma especial de la renovación era, o el carisma propio de la renovación era una especial devoción al Espíritu Santo. De manera que esta renovación, que en algunas partes la llaman en el Espíritu, este renovamiento que lo llaman carismático, y eso alude también al Espíritu, tiene que tener como un pensamiento especial, una devoción especial, un centrarse en el Espíritu de Dios. Me decía ahora Humberto brevemente cuando llegábamos acá, le preguntaba el tema principal que el padre Alejandro había meditado con ustedes y me dijo que había mencionado Pentecostés, el nuevo Pentecostés, etc. Bueno, esa palabra Pentecostés, aunque todos ustedes saben que significa 50 días, los 50 días que transcurrían entre la Pascua y una fiesta nueva que tenían los judíos, la llamaban así porque era el día 50, Pentecostés, era el día en que ellos recordaban que habían sido constituidos como pueblo, que habían recibido la ley en las tablas de Sinaí. Entonces celebraban eso en Pentecostés. Y la iglesia también celebró Pentecostés de esa manera. Celebraba la Pascua y a los 50 días celebraba la nueva ley, celebraba la ley del amor en el corazón, celebraba la constitución del pueblo de Dios, de la iglesia. Pero aunque les repito, Pentecostés de una manera especial alude a 50 días, para nosotros, por el uso, Pentecostés se convirtió en la venida del Espíritu Santo. De tal manera que empleamos con mucha frecuencia el nombre de Pentecostés y, como Juan 23 lo decía, un nuevo Pentecostés para indicar la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia y entre nosotros. Por eso, espero que no repita palabras del padre Alejandro de ayer, pero les voy a recordar algunos pentecosteses. Voy a mencionar algunas celebraciones de Pentecostés. Y a algunos le voy a inventar un adjetivo para distinguirlos de otros, pero pues no están patentados todavía, de manera que puede que ustedes lo cambien por otro más apropiado. Bueno, para mí, si hablamos de Pentecostés como la acción, la presencia, la fuerza del Espíritu Santo, hablo de un primer Pentecostés y lo llamo el Pentecostés eterno. Pentecostés eterno. ¿Qué quiero decir con Pentecostés eterno? Yo quisiera pensar en el misterio de Dios. Antes de la creación del mundo. Es decir, que si fuéramos a tener relojes para medir el tiempo, pues la eternidad. A veces cuando los científicos hablan de la creación, dicen tantos millones de años o tantos miles de millones de años. Este Pentecostés eterno es antes todavía, es decir, en el seno de Dios.
en el misterio de Dios. Ese Padre amoroso, poderoso, omnipotente, infinito, todas las cualidades, que ama eternamente a su Hijo, que desde siempre lo engendró, porque decimos en el credo, engendrado, no creado, pero que eternamente ese Padre inmenso ha estado pensando en ese pensamiento eterno, en esa palabra eterna que es su Hijo, mirándose en Él, lleno de amor y de complacencia, y ese Hijo eterno mirando al Padre, vuelto hacia el Padre, como dice la Escritura, mirando siempre el Hijo al Padre y el Padre al Hijo. Y ese Padre y ese Hijo, en un acto eterno de amor, amándose profundamente. Y ese amor es el que constituye al Espíritu Santo. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. De manera que nosotros decimos, bueno, en el libro del Génesis hablamos del Evangelio de San Juan, de San Lucas, pero yo me quiero remontar siglos y siglos y millones de años, si es necesario, antes, y pensar en ese Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino dice que así como nosotros, cuando queremos hablar, empleamos el aire que está en los pulmones, y hacemos salir ese aire, lo vamos filtrando a través de la garganta, y ese aire hace vibrar las cuerdas vocales, y entonces se vuelve palabra, exterior, sonido, se vuelve. Entonces nosotros con el aire de los pulmones decimos la palabra. Así dice Santo Tomás, Dios Padre eterno, con el aire eterno del Espíritu Santo, pronuncia la palabra eterna, que es el Verbo de Dios. Ese Padre eterno, con su pensamiento eterno, con su palabra eterna, ama esa palabra eterna y es el Espíritu Santo. Los teólogos, para decir cómo, no digo se origina, porque Él no tuvo origen, es eterno, pero cómo es la relación entre ese Padre y Jesús, y ese Padre más bien y el Hijo. Jesús es hace 2000 años, pero antes de ser Jesús. Entonces la relación de ese Padre y ese Hijo la llaman la expiración, expiran, soplan. El Padre expira Espíritu Santo, el Hijo expira Espíritu Santo, dan Espíritu Santo. Y ese es el misterio del amor eterno, antes de que los hombres existiéramos, antes de que el mundo fuera creado. Por eso estoy hablando de un Pentecostés eterno, como para decir, es el Espíritu inmenso, el Espíritu infinito, el Espíritu eterno, que existe desde siempre. Que existe desde siempre en esa familia trinitaria que la constituyen el Padre, el Hijo y ese Espíritu divino, ese aliento de Dios. Ese es Pentecostés eterno. Entonces, cuando ustedes me dicen, ¿Pentecostés de qué? Pues la manifestación inmensa del Espíritu Santo, por medio del cual el Padre ama a su Hijo y el Hijo ama a su Padre. Y eso desde siempre es Dios eterno, que no admite cambio ninguno en la historia. Primer Pentecostés. Segundo Pentecostés. Lo voy a llamar el Pentecostés cósmico. Es decir, el Pentecostés de la creación, el Pentecostés de la creación del cosmos. Ustedes saben que la palabra cosmos significa hermoso, por eso los cosméticos que usan muchas de ustedes para ponerse más hermosas todavía. Entonces, pero el cosmos es lo hermoso. Es decir, cuando los hombres contemplamos la luna y el sol y las estrellas y la tierra y los árboles y las plantas, decimos, qué bello, qué bella es la creación. Los científicos, pues para nosotros en el libro del Génesis se narra la creación diciendo, el primer día Dios hizo la luz. Y luego en el primer capítulo se van describiendo en 6 días la creación
de las aguas, la separación de las aguas, luego la tierra que se va poblando de hierba verde, las aguas que comienzan a bullir de peces. Bueno, esa es la manera como quiere decirnos el Génesis, todo viene de Dios. Pero si ustedes toman los libros de ciencias ahora, hasta los niños en el colegio comienzan a estudiar eso, dicen, no, esto fue mucho más lento, esto no fue obra de 6 días, eso es una manera poética de hablar, pero estos fueron millones de años. Y algunos piensan que la primera creación debió ser como una pequeña mole de materia que por el poder de Dios estalló y comenzó a invadirlo todo y comenzó a difundirse por todos los espacios, y tal vez como si fuera una energía atómica, como si fueran bombas bombas atómicas, bombas de hidrógeno que estallaban, que liberaban energía, que comenzó a moverse eso, a girar alrededor de las partes más pesadas, comenzaron a girar las partes más livianas, que hubo una invasión de gases, que esos gases lentamente se iban condensando, se iban volviendo materia, que muchos de ellos todavía están en expansión en el universo, que hay por todas partes estrellas y planetas y cometas y satélites y nebulosas y constelaciones, y que todavía el hombre no alcanza ni a saber todo lo que hay. Y cada día que hay nuevos telescopios se descubre más lejanía y miles de años luz de lejanía de los otros cuerpos celestes. Y todo viene de una creación de Dios, que no hizo las cosas así como están ahora, sino que les dio una fuerza de expansión, que se fueron creando, fueron evolucionando, que fueron los gases uniéndose unos con otros, que dieron origen al vapor de agua, después al agua, después, bueno, ¿cómo sería eso? ¿Y cómo lo hizo? Pues el Padre Creador, decimos, al principio estaba la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios, todo fue hecho por esa palabra, por el Verbo, y cantamos al Espíritu, ven Espíritu Creador. Es decir, fue Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo el que comenzó a permitir que existieran las cosas materiales. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Y nosotros generalmente, hablando de otra manera, como por expresar las cosas, decimos, el Padre decide crear, el Hijo es el pensamiento del Padre, en Él piensa todas las cosas Dios, y el Espíritu Santo es el que los ejecuta, el que las realiza. Decimos que el Hijo y el Espíritu son como los dos brazos de Dios, por hablar de una manera figurada, porque sabemos que eso no tiene nada que ver con la realidad misma. Pero el Espíritu Creador, el Espíritu es lo llaman el poeta de la Santísima Trinidad. Y la palabra poesía significa creación. El poeta ve cosas bellas, se imagina cosas hermosas, lo dice con palabras lindas. Es un cosmos, es realmente una creación hermosa. Y el Espíritu Santo se lució en esa creación. ¿Cómo sería el poder del Espíritu Santo creando la materia en primer lugar, es decir, produciéndola de la nada, y luego haciéndola evolucionar y dándole fuerzas de vida y permitiendo que esa materia de energía y de gases y de todos los metales se fuera lentamente condensando? ¿Cómo sería cuando se formó nuestro Sol? ¿Cómo sería cuando se formó nuestra Tierra? Cuando la Tierra y los otros planetas comenzaron a girar alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. ¿Cómo sería cuando se fue enfriando la Tierra y comenzaron a formarse cordilleras que iban saliendo desde lo íntimo, iban formando, iban trazando la redondez de la Tierra? ¿Cómo sería cuando el vapor de agua comenzó a condensarse y se volvió agua y se volvió mares?
¿Cómo sería cuando comenzó la tierra a reverdecer? Y comenzaron los árboles y después los seres vivos, vegetales, después animales, todos los del Parque Jurásico que ustedes cuando chiquitos iban a ver. ¿Cómo sería eso? Todo por el poder de Dios, es decir, por el Espíritu Santo Creador. Ese es el Pentecostés de la creación y nosotros no lo podemos ignorar, de ahí viene todo, del Espíritu Santo viene todo. Él manifestó su poesía, manifestó en obras materiales. De manera que cuando nosotros vemos la tierra, vemos estos jardines aquí de Chalón, las piedras, etcétera, esto lo hizo Dios. Esto fue una manifestación del poder de Dios. Cuando vemos las estrellas que brillan lejanas y cuando vemos el sol y la luna que sale en la noche y el viento que sopla, ¿cómo sería esa belleza inicial cuando los volcanes comenzaron a estallar? ¿Cómo sería ese fuego inmenso? Y decimos que Dios es fuego, pero no es una candeladita, es ese fuego que ardió en todo el universo. Decimos que es manantial, pero ¿cómo sería cuando el agua comenzó a formarse por todas partes? Hoy los científicos tratan de buscar a partir de las imágenes que captan los telescopios y a pensar si en Marte, si en Venus, si en Mercurio hay agua o no hay agua. Pero aquí se formó y tal vez en otros millones de planetas más que habrá en el universo también habrá. Pero nosotros disponemos y sabemos lo que hay aquí y esto lo hizo el Espíritu que hizo cosas bellas. Dice la palabra de Dios que el cielo pregona las maravillas de Dios, que las estrellas cuentan las obras de sus manos. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu, y ese Pentecostés cósmico fue esa venida del Espíritu Santo, esa acción del Espíritu Santo que comenzó a crear maravillas en la tierra. De manera que ese es como el segundo Pentecostés. Vivimos en una tierra hecha por el Espíritu de Dios. Sintoniza rccradio.fm. Tercer Pentecostés, lo podríamos llamar el Pentecostés humano. Es decir, si creemos lo que nos van enseñando los sabios, que hubo como una evolución de las formas de vida, primero vegetales a animales, después a animales cada vez más perfeccionados, después que esos animales comenzaron a levantarse solo caminando en dos patas y después se fueron perfeccionando y llegó el hombre, cuando ese animal más perfeccionado recibió el alma, recibió el espíritu humano, cuando según la Biblia lo pudimos llamar Adán y Eva. Ese Pentecostés fue algo maravilloso. Saber que todos nosotros, no solo como las rocas, no solo como los árboles, como las flores, no solo como los seres animales, sino los seres humanos. Dios se lució, nos hizo a su imagen y semejanza, nos puso el sello del Creador. De manera que en ese Pentecostés de la creación se perfeccionó en un Pentecostés del ser humano. Y a ese ser humano Dios nos hizo, solemos explicarnos así, como un cuerpo, con un espíritu, con un alma inmortal, donde podemos abrirnos al diálogo con Dios. Por supuesto que la historia de ese ser humano, desde el principio comenzó a decir no y a decir rechazo. Y el amor de Dios tratando de llamarlo y de buscarlo. Y bueno, una maravilla de ese diálogo de Dios con su criatura. Y cuando ustedes ven en los periódicos o a veces en los documentales de televisión que descubrieron unos huesos en China, que unos huesos en África, que el hombre de Neandertal en Europa, que cuándo sería el hombre primitivo en América, que etcétera. Pero esa es toda la historia de una humanidad, pero hecha de Dios, hecha por Dios.
Y el hecho de que haya hombre y mujer en primer lugar, pero que después en la evolución de la criatura humana haya lo que llamamos la raza blanca o la raza cobriza o la raza amarilla o la raza negra. Qué bueno que hasta que hubiera hombres verdes y azules, todo eso sería el esplendor de Dios que se manifiesta. Pero ahora los muchachos lo tratan de crear tiñéndose el pelo, pero de todas maneras es el poder de Dios que hizo al hombre. Y todos los hombres, hijos de Dios. No es que unos, no, todos criaturas de Dios. Después vamos a tener títulos mayores para acercarnos a Él, pero todos somos criaturas que salieron de sus manos. De manera que ese es un Pentecostés humano. Después, cuarto Pentecostés, el Pentecostés que sucedió en las entrañas de la Virgen María. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por eso el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es decir, ese hombre que estaba formándose y que venía por todos los países y continentes, en un momento especial de la historia, Dios tomó un cuerpo de esos, Hijo de Dios, Dios hombre. Eso debió ser algo maravilloso, la encarnación, que Dios eterno haya querido hacerse semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Que Dios eterno haya querido tomar la figura humana, la forma humana, y convivir con nosotros, y tener hambre como nosotros, y sed como nosotros, y caminar como nosotros, y bueno, morir como nosotros. Cuando llegamos ahí a Jesús, que es como el esplendor, porque Él, como verbo de Dios, siempre unido con Dios. Pero cuando llegó ese momento, Él comienza ustedes recuerdan que el Evangelio de San Juan al Hijo de Dios lo llama la palabra, o usando la misma forma, pero en latín, el verbo. Entonces decimos, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y cuando la palabra se hizo carne, comenzó a hablarnos. Por eso toda la vida de Jesús es un Pentecostés. Es decir, Jesús está lleno del Espíritu de Él, de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, es el mismo Espíritu Santo. Y Él está dándonos a lo largo de la vida el Espíritu Santo. Lo vemos en el bautismo cómo se le manifiesta, lo vemos cómo lo lleva al desierto, lo vemos cómo llega a Nazaret y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. El Espíritu siempre con Él. Vemos cómo expulsa demonios con el poder del Espíritu Santo. Vemos cómo se alegra y ora al Padre con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sería de maravilloso ese Espíritu que lo lleva hasta la cruz, como dice la carta a los Hebreos en 9:14, impulsado por el Espíritu Eterno, llega hasta la cruz? Pero sobre todo, en la cruz, cuando entrega el Espíritu, nos dice San Juan, la última palabra es, entregó el Espíritu. Los sinópticos, ustedes lo han visto, lo han meditado, dicen, expiró, para decir que murió, pero San Juan dice, entregó el Espíritu. Así se lo entregó a María, que estaba ahí, se lo entregó al discípulo amado. Es Pentecostés en la cruz, Pentecostés en la Eucaristía, Pentecostés en la resurrección, cuando sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Es decir, respiren Espíritu Santo. Como que Jesús dijera, miren, esto que yo tengo aquí adentro, este Espíritu de Dios que está dentro de mí, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan, para que ustedes, si se dejan guiar por ese Espíritu Santo, ustedes amen como yo amo, ustedes perdonen como yo perdono, ustedes sirvan a los demás como yo lo hago, ustedes sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Entonces quiero que ustedes sean así. ¿Cómo? ¿Ves? Esto que yo tengo aquí se los voy a dar a ustedes. Respírenlo, llénense de eso, llénense, respiren Espíritu Santo, y si ustedes se llenan el aire de sus pulmones espirituales de Espíritu Santo,
pues van a ser como Jesús, se van a ir transformando en Jesús, van a tener el espíritu de Jesús. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Pentecostés en la cruz, Pentecostés en la resurrección, Pentecostés en la ascensión al cielo. Siempre Jesús daba su Espíritu Santo. Por eso Pentecostés es de siempre. Pentecostés es permanente, Pentecostés es perenne, no tiene interrupción Pentecostés. Quinto ya creo, ¿cierto? Primero el eterno, segundo el cósmico, tercero el humano, cuarto la encarnación, el de María, el de la palabra de Dios que se hace carne en María. Quinto Pentecostés, el Pentecostés eclesial. Ese de que nos habla Hechos Apostólicos en el capítulo 2, 50 días después de la Pascua, cuando permanecían en oración y ruego, se oyó el viento fuerte que venía de lo alto, la casa se sintió llena del Espíritu Santo, todos ellos también llenos del Espíritu Santo y comenzaron a alabar a Dios y a bendecirlo. Y solemos decir que en ese momento nace la iglesia, o por lo menos si no queremos hablar de nacimiento propiamente, porque ya había comenzado con la presencia de Jesús y la preparación, ahí se manifiesta la iglesia. Pero en ese momento Pentecostés, el Espíritu Santo une a los discípulos en un solo cuerpo. Les da, ¿qué es lo que a nosotros nos une? Pues un cemento especial que se llama el Espíritu Santo, que une las piedras vivas del templo de Dios, las une en un solo cuerpo. De manera que nosotros, ¿qué es lo que hace aquí a los que estamos aquí, 70 o algo así, que estamos reunidos en esta casa? Somos una iglesia, somos un cuerpo, tenemos un espíritu. ¿Qué es lo que nos une? Que el Espíritu Santo que está en ti es el mismo que está en ti, es el mismo que está en ti, sin dividirse él. Entonces, estamos unidos por el Espíritu. Por eso se dice que el Espíritu Santo es una persona en muchas personas. Una persona, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, en muchas personas, sin dividirse. De manera que nosotros tenemos un alambre que nos une, tenemos un cemento que nos une, aunque no lo vemos, pero que en la misma medida en que todos nosotros imploramos que esté en nosotros, en esa misma medida nos une a Dios y nos une al prójimo. Nos hace participar de un cuerpo y un espíritu. Entonces puede que ustedes estén en Barranquilla los unos y en Cartagena los otros y en Valledupar los otros y en Duitama otros y en Bogotá otros, etcétera. Y todos somos uno. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu el que nos une. Por eso en el credo decimos, creo en el Espíritu Santo, en la iglesia que es una, es decir, unida por el Espíritu Santo. Entonces, creemos en una sola iglesia, porque eso fue lo que hizo Jesús, tratar de unir, tratar de favorecer la unión. Un solo rebaño, un solo pastor, un solo templo, una sola fe, todo eso es lo que hace el espíritu de unidad, el espíritu de unión. Y entonces, eso es lo que nosotros le pedimos a Dios en Pentecostés, que ese espíritu de verdad, es decir, espíritu de la palabra, ese espíritu de unión, espíritu de amor, venga a todos nosotros. Es un espíritu de comunión. Ustedes han oído hablar muchas veces de la comunión en el Espíritu Santo. La comunión ¿qué significa la palabra comunión? Significa amor. Entonces, estamos unidos al Padre porque Él nos ama. Estamos unidos a Jesucristo que nos bendice. Estamos unidos al Espíritu Santo, que es el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones.
Estamos unidos a los hermanos porque el mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo, amar como Jesucristo te amó. De manera que eso es lo que llamamos la comunión de los santos, es decir, el amor profundo que hay, la unión que hay entre todos los santificados por el Espíritu Santo. De manera que aquí nosotros decimos en el credo, yo creo en la comunión de los santos. Claro, yo creo que yo vivo unido con todos mis otros hermanos porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que hace la comunión. Cuando yo digo voy a recibir la comunión y voy a recibir a Jesús, es para decir yo amo a Jesús y dejo que Él venga a mí con su Espíritu para que yo me sienta en comunión con todos los demás. De manera que cuando yo recibo la comunión, recibo el amor de Dios y recibo el amor de los hermanos. Entro en comunión. Y eso es bien, bien hermoso, entrar en la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con los hermanos. Y eso es lo que hace después las comunidades y la iglesia unida. Es esa comunión profunda que estamos teniendo con el Espíritu de Dios. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. De manera que esa es la comunión eclesial. Entonces nosotros no somos parte de una iglesia porque yo decido ser católico. No, formamos parte de una iglesia porque Dios me hace su hijo y porque Dios me da la salvación en Jesús y porque Dios me llena de su Espíritu Santo y porque Dios me dice, bueno, ese amor quiero que lo difundas a los demás. De manera que la iglesia es hecha por Dios. La funda Jesucristo, pero el cofundador es el Espíritu Santo. Es decir, la iglesia es el grupo de personas unidas, reunidas por el amor de Jesús y por el amor del Espíritu. Y ustedes en la renovación, como lo que quieren es renovar esa iglesia, entonces ese es el gran empeño, ponerse a pelear con otros grupos, ponerse a dividir a otras personas a partir de la renovación es un contrasentido. La renovación tiene que invitar a la comunión y no a la desunión. Llevamos entonces un Pentecostés, primero eterno, segundo uno cósmico, tercero uno humano, cuarto uno de la palabra, de la encarnación, quinto un Pentecostés eclesial, sexto Pentecostés, pero claro que yo digo un Pentecostés eclesial, pero eso es permanentemente que el Espíritu está haciendo la iglesia. Eso es permanentemente que le está santificando, eso es permanentemente que le está manteniendo la creación, eso es permanentemente que Él me está hablando a través de la palabra. Es decir, estoy como subrayando unos momentos principales, pero que indican una vocación de todos los días. Es posible que así no les hayan hablado en la renovación, pero a mí me interesa es como ustedes están comprometidos en construir la renovación, que al menos ustedes sepan para dónde vamos y que le comuniquen a otros esa presencia del Espíritu, que es una presencia eterna e inmensa. Sexto Pentecostés, el Pentecostés eucarístico. ¿Qué significa ese Pentecostés eucarístico? Que el Espíritu Santo, por su fuerza, por su poder, por su amor, por todo lo que Él es, transforma la creación en el cuerpo de Jesús, transforma pan en Jesús, transforma vino en Jesús. Es decir, continúa haciendo la presencia de Jesús por su poder. Si no fuera por el poderoso Espíritu Santo,
Nosotros no teníamos Eucaristía. ¿Cómo lo indicamos? De muchas maneras lo podemos indicar. Por ejemplo, en la Eucaristía tenemos, digamos, la liturgia de la palabra. Ahí se repite, es como el eco del Pentecostés de la Encarnación, la palabra de Dios que viene a nosotros para que Jesucristo viva en nuestros corazones. Qué bello que, pues dice la carta a los Efesios, que Jesús vive en los corazones de ustedes. De manera que no estamos inventando cosas, sino hablando. En estos días me regalaron una imagen, una cruz muy bonita, pintada, una tablita, pero pintada, tiene pintado un cromo encima, una pintura, y es una fotografía de esa pintura. Y es en la cruz todo esto que les estoy diciendo, de alguna manera, porque está Dios creando, en el travesaño de arriba es la creación, pero en el travesaño de abajo está la Virgen María, que tiene a Jesús en sus entrañas, y hay un cordón umbilical que une al niño con el corazón de la Virgen, con el corazón, como para decir, ella lo engendró por el amor, lo engendró por el corazón. Y así es el Espíritu Santo, por el amor, por el corazón, nos va dando permanentemente, nos va transformando y va transformando el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Ustedes han visto que, por ejemplo, poco antes de consagrar el pan y el vino, el sacerdote extiende las manos sobre el pan y sobre el vino. Y dice que por la fuerza del Espíritu Santo, este pan y este vino se transformen en el cuerpo y en la sangre de Jesús. De manera que hay una oración de la Iglesia para que el Espíritu Santo transforme. Después el sacerdote, en nombre de Jesucristo, repite las palabras de la consagración. Y entonces, ¿por qué se transforma el pan y el vino? Porque el sacerdote invoca la fuerza del Espíritu Santo que le da el vigor especial a las palabras de la consagración. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida.